Es para nosotros un placer y un privilegio contar aquí con la presencia del doctor Isauro Blanco Pedraza, un experto en el área de las neurociencias, que nos va a compartir no solo parte de esta experiencia de investigación y de trabajo que él tiene, sino algo más que tiene que ver justo con la aplicación y el desempeño de ese conocimiento en el trabajo profesional aplicado evidentemente a la educación y a los procesos de aprendizaje. Voy a permitir hacer lectura de una muy breve, pero creo que también significativa semblanza de la trayectoria del doctor Isauro Blanco. El doctor Isauro Blanco Pedraza es psicólogo educativo y clínico, asesor en desarrollo humano de colegios, universidades y empresas. Fue director de enseñanza media, profesor en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y profesor en la maestría de Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Suma 40 años dedicados a la investigación en el desarrollo de habilidades intelectuales que condicionan el aprendizaje y la productividad. Es director de Hábil Sistemas, empresa de asesoría y consultoría educativa, con oficinas en México, España y Francia, con atención en Europa y América. Fue reconocido con el Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa 2007, otorgado por el Ministerio de Educación de España. Entre sus publicaciones figuran El universo de la inteligencia, Mindware, Neuropsicología aplicada a la educación, Escuelas comprometidas, Fundamentos pedagógicos del aprendizaje, Programas para el desarrollo de habilidades del pensamiento desde preescolar hasta adultos, 120 ejercicios para cada grado escolar, y Plataforma HabilMind para diagnósticos online y sistemas de e-learning. En verdad, es un privilegio contar con la presencia del doctor y, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Pues es un privilegio estar aquí hoy con ustedes y de veras enhorabuena a los organizadores porque este trabajo maravilloso de ampliar el conocimiento es una maravilla lo que están haciendo y el servicio que les dan, porque de esto depende la educación, de esta pasión por hacer lo que hacemos y encontrar que tiene sentido cualquier acción que nosotros tenemos porque llega a cada adolescente que tocamos con nuestra presencia. Para empezar, voy a pedirles que así como están, cuenten chistes hasta que les diga ya. Adelante. Primera actividad. Tiempo. Ya. Si se portan bien, al final les damos otro tiempo, ¿eh? Bien. No crean que es casual esto que hicimos.
Normalmente, para que el cerebro funcione bien, necesita estar lleno de endorfinas. Y las endorfinas las producimos naturalmente como un tranquilizante natural del cerebro de varias formas. Una es con la risa, otra es con el ejercicio físico, otra es con la relajación, con la meditación y con relaciones sexuales. Cada quien lo que pueda o lo que quiera. Por lo pronto aquí nos quedamos con la risa. Lo demás, tarea. Es que miren, el cerebro para que funcione bien necesita tener ciertos componentes químicos. Las neuronas se comunican, aparte de los impulsos eléctricos, los impulsos químicos. Y este es un impulso químico. Así tendríamos que tener a nuestros alumnos de manera que tuvieran su cabeza llena de endorfinas, porque si ese lugar no está ocupado por endorfinas, lo va a ocupar la hormona del estrés, que se llama cortisol. Y lo producimos cuando estamos aburridos, cuando estamos temerosos o cuando estamos bajo presión. Cortisol. No hay forma de aprender si no tengo mi cerebro preparado para el aprendizaje. Por eso es que les decía, no es casual ni era una forma de inducción. Para que pueda haber un aprendizaje de lo que vamos a hacer ahora, necesitamos preparar el cerebro. Bien, esta luz está quitando la... Ok, gracias. Yo sé que van a decir, está en inglés. A ver, en grupos, ayúdense y traduzcan esto. ¿Qué dice ahí? Bien. ¿Sus alumnos son iguales ahora que los que tenían hace 5 o 10 años? No. No decimos si son peores o mejores, son diferentes. Y los adolescentes actuales nos están pidiendo que actualicemos nuestra mente para que sea compatible con ellos. Yo llevo 6 años, hace 6 años que vivo en París y antes viví 16 años en Madrid, pero mientras he viajado viendo sistemas educativos en todo el mundo, incluyendo aquellos que aparecen como mejores sistemas en el mundo. En todos lados los adolescentes están ávidos de que los adultos entendamos su realidad, porque no se parece nada a lo que hace 5 o 10 años, pero algunos todavía queremos aplicar criterios a los que teníamos cuando éramos de su edad. Aquí hay un primer principio para atender a adolescentes y se los voy a contar con una anécdota. Yo doy muchas sesiones a papás. Hay veces que tengo papás de niños de preescolar. Y lo que me dicen los papás cuando les digo qué esperan de sus hijos, que hable varios idiomas, que sepa que 3 carreras, que viaje, que aprenda un instrumento, a pintar, caballo. No, una cosa impresionante. Pero están en preescolar. Cuando ya tienen unos 11 años, ya los papás dicen, mira, que sea como yo. Ya nada de los 5 idiomas, no, que sea como yo. Pero cuando son adolescentes, ya los papás lo que dicen, mira, con que no acabe en la cárcel, ya la hice. Vamos bajando la expectativa de ellos, cuando en realidad nos necesitan y necesitan que creamos en ellos. Y para el aprendizaje
En un principio hay un sistema de creencias que filtra lo que hagamos y nuestro trato con ellos. Eso lo filtra. ¿Qué creemos de ellos? Vean esta caricatura. La educación actual en el mundo, no crean que se está basando tanto en elementos electrónicos. Los mejores países no tienen tanta euforia por la electrónica como la tenemos en México. Y lo que sí están trabajando y lo tienen claro es lo que dice esta caricatura. Lo que tenemos que formar es la cabeza. No son las tablets ni la informática lo que va a ser el futuro. Yo aquí lo que les voy a pasar es el resumen de la última reforma educativa que hizo Singapur. Es uno de los países que ha trabajado seriamente, junto con Finlandia, que ya saben, yo voy a Finlandia desde el 2010, voy 3 o 4 veces al año, trabajo mucho con ellos, veo sus sistemas. Pero Singapur ha hecho algo muy interesante y de hecho el título de su reforma se llama así, de ahí lo saqué, Teach Less, Learn More, que parecería una paradoja, pero en el fondo es ¿en qué vas a hacer énfasis? Y ellos dicen, recuerda que enseñamos y se centran en esto. El programa académico, los programas académicos son casi iguales en el mundo, son casi iguales. La diferencia no está en los contenidos académicos. Los finlandeses en el 2010 más o menos hicieron una reforma y la reunión trataba de cómo reducir los contenidos académicos, porque dicen esos ya no van a marcar la diferencia en la calidad del aprendizaje, porque esos contenidos académicos están en nuestra sucursal de memoria, que son los teléfonos que todos traemos a mano. Todos hemos estudiado geografía. Si yo les digo, dime la distancia que hay de la Tierra a la Luna, ¿quién se acuerda? Pero todos decimos, espérame un momentito, tanto. La información factual, que se llama los datos, cifras, fechas, no los almacena la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, que está básicamente en el hipocampo humano, almacena solo patrones, almacena procesos, no almacena contenidos. Esos se quedan en la memoria operativa, que sirven mientras yo los voy utilizando, pero los voy a olvidar de inmediato. ¿Por qué nos centramos tanto en que nuestro mensaje sea aprender datos que los alumnos ya tienen acceso a él? Ya no hace falta que yo les transmita eso, pero la función del profesor ahora es de qué manera hago que ellos piensen, razonen, establezcan patrones de pensamiento. Encender la pasión por aprender o temor al fracaso. La mayoría de los países que están bien en educación han reducido y a veces quitado los periodos de exámenes, no existen. Lo que sí tienen son evaluaciones, pero es evaluación continua, y evalúan más lo que el alumno puede hacer con la información, pero no que la regurgite, que me la saque del libro y me la pase para acá. No. Saca el libro que quieras, resuélveme este problema, haz este proyecto, aplícalo en este lado, saca lo que quieras. Simplemente vean, yo manejo mucho un concepto que se llama las competencias intrínsecas, porque hay muchos modelos de competencias en el mundo. Yo digo, a ver, si un alumno estudia 12 o 15 años español,
¿Qué es lo que quiero que pueda hacer con el español cuando termine 15 años? Porque ya cuando entró a la escuela ya lo hablaba. Entonces, ¿qué le estoy enseñando? Gramática, historia de la literatura y poco más. ¿Cuáles son las competencias intrínsecas de que yo estudie 12 o 15 años español? ¿Cuál sería una? Que sepa hablar, expresión oral, que sepa hablar. Otra, expresión escrita, que sepa escribir. 3, que lea, comprensión lectora. Y si van a entrar la cuarta, lo que son las convenciones lingüísticas, que tenga ortografía, que tenga gramática, que tenga una buena sintaxis, por supuesto. Si yo no logro después de 12 o 15 años aprender a hablar, a escribir y a entender lo que leo, ¿qué hice? Ah, no, pero sí sabe cuál es el sujeto. Ponte a hablar y a ver si manejas un discurso hilvanado, con un vocabulario enriquecido, con creatividad. Lo puedes hacer y que vaya dirigido a tu auditorio. No, y a veces tenemos que hacer cursos extra para hacer esto. Es decir, 12 o 15 años, no fuimos capaces de enseñar una competencia intrínseca. Las personas terminan las universidades y tienen que tomar cursos de escritura para escribir memorándums, porque no se les entiende, no saben. 12 o 15 años no dieron suficiente para que aprendieras. Y tiene que ver con esto. Los exámenes tienden a desaparecer. Hay evaluaciones, pero no periodos de exámenes, donde el nivel de cortisol casi lo huele uno, todos nerviosos, llegan los alumnos enfermos del estómago, con erupciones en la piel, no durmieron, enfermos del estómago. Bueno, ¿qué es esto? Y para colmo las familias, porque si son pequeños las madres no pueden ni ir a tomar un café, porque están en exámenes. Y ellos dicen, es que tenemos exámenes. Entonces, que se pare el mundo, no pueden hacer nada por exámenes. Y todo por el miedo al fracaso. Las calificaciones cuantitativas tienden a desaparecer. Yo no puedo medir así un aprendizaje ni una competencia. Y es como si yo considerara que todo es cuantitativo. En las Olimpiadas hay carreras cuantitativas. ¿Como cuál? Las de velocidad. Se necesita conocer mucho para saber quién ganó. Lo hace una máquina, le saca una foto, ganó este. Ahora, si yo quiero evaluar clavados, patinaje artístico, eso ya no es cuantitativo. Los que no sabemos vemos clavados y digo, este va a ganar, mira, sacó poquita agua, no estén. Porque es cuantitativo, no sé evaluar qué significa un clavado, y por eso hay 4 o 5 expertos que miden quién sabe qué, y luego los comentaristas lo van uno educando, no es que hizo esta pirueta y que el grado de dificultad, cosas que no sé y que lo sabe un experto. Luego lo convierten a número, pero primero hacen una rúbrica prácticamente para evaluar. En la educación están evaluando más por rúbricas. Singapur tiene unos modelos de rúbricas espectaculares, que ya se han ido desarrollando. Yo tengo una nieta en Francia que tiene 5 años y le evalúan con rúbricas, pero desde la comida, de cómo come. Pero dice, comió mucho, 10, o comió poquito, 0, ¿cómo lo califico? Pero si me dicen hay un amigo una familia amiga de mi hija, la mamá de mi nieta, que le ponen en la rúbrica, es muy selectivo con la comida. Fíjense qué bonito, en lugar de decirle come mal, selectivo con la comida el niño. 5 años, oigan, es que todavía hay escuelas que ponen exámenes a los 5 años de admisión y mira, ya con que viva la criatura, ya pásalo, ya vivió, ya lo hizo bien. Hay mucho temor al fracaso y cada vez que hay temor, ¿qué va a haber en el cerebro? Cortisol. Énfasis en la comprensión y menos aportar solo información. Ya sus alumnos todos tienen acceso por internet
a la biblioteca más grande del mundo y a la información factual. De hecho, cuando quieren meterle el pie al profesor, buscan a ver qué difícil hay. Oiga, profe, ¿y esto? Lo sacaron de ahí. El examen de la vida y no una vida llena de exámenes. Somos de los países que tienen más exámenes, que digo, ¿y para qué tanto? Llega un momento en que uno ve en las escuelas y dice, bueno, ¿y a qué hora hacen los alumnos algo si se la pasan en exámenes? Reflexiona, ¿qué enseñamos? La integridad del alumno y no el tema. Si somos conscientes, esos patrones que se quedan en la memoria a largo plazo en los alumnos, tienen que ser también patrones de conducta, patrones de cómo establecer valores, patrones de actitudes que tienen que tener. A mí no me gusta por eso mucho la palabra docente. El adolescente necesita educadores, no docentes. Internet hace mejor el trabajo docente que a veces nosotros, le pone peliculitas y les pone no sé qué y se los hace más amenos. Lo que no puede hacer es el papel formador que tenemos nosotros por naturaleza. Somos maestros más que docentes. El foco, los valores y no las calificaciones. He encontrado que todas las últimas reformas que han hecho los países que están bien en educación le están dando un énfasis impresionante en los valores. En Nueva Zelanda inclusive ponen qué valores son los que tienen que ser la columna vertebral del país. Nueva Zelanda tiene problemas porque tienen una gran población de indígenas, los maorís, que son muy diferentes a los que están en las zonas urbanas. Y respetando su identidad de los maorís, los integran también, sin absorberlos y sin borrarlos, los van integrando. Pero ellos son los primeros que dijeron valores. Si nosotros damos mucho desarrollo intelectual, pero no hay valores, podemos hacer monstruos. Y eso no creo que sea el ideal de ninguno de ustedes. El énfasis es el proceso y no el contenido. Yo no te voy a pedir en matemáticas que me resuelvas el problema y que la respuesta sea correcta, porque a lo mejor la copiaste. Te voy a pedir a ver cómo llegaste a ese resultado, explícamelo. Y aun cuando te hayas equivocado en el resultado, si el proceso está bien, eso no puede convertirse únicamente en error total. Algo te falló, pero el proceso lo estás teniendo, lo demás es accidental, ¿eh? El otro es búsqueda de cuestionamiento más que la respuesta al texto. Escucharon que en el 2007 nos dieron un Premio Nacional de Innovación e Investigación. Lo que hice fue que en España yo estaba dirigiendo un colegio donde estaba aplicando todo lo que investigaba. Y lo primero que hice fue quitar libros de texto, desde preescolar hasta bachillerato. Allá el bachillerato es la prepa, o sea, ahí salen con 18 años de edad. No hay libros de texto, porque yo veía que los libros de texto tradicionales deterioran la capacidad de pensamiento, le dan todo hecho al alumno, la definición, el resumen, la palabra más importante con letra negrita, le ponen el cuestionario, le dan ya el esquema, así, bueno, ¿y qué va a hacer el alumno? Ya no más comerse y regurgitarlo en el examen. No libros de texto. Claro, los maestros tenían, porque teníamos que seguir el programa oficial, los maestros tenían que preparar lo que llamábamos plan de trabajo y era semanal. A ver, en esta semana, y eran actividades donde con biblioteca de aula, en esa época, en el 97 que lo hice, no teníamos tanto acceso a internet y lo estaban haciendo con biblioteca de aula. Y a veces con tareas de lo que tenían que consultar en casa para utilizarlo al día siguiente. Cuando los alumnos buscan información es relevante y es significativa. Si yo se las doy así gratuitamente, no les importa. No la van a aprender. Y allá la respuesta del texto, y cuanto más literal, mejor. Y aquí es exactamente lo contrario. ¿Cómo enseñamos?
nos centramos en el aprendizaje y menos en la enseñanza y la práctica dirigida. La práctica dirigida son ejercicios y ejercicios y ejercicios, que a veces, como les pedimos los libros, dicen, es que si no lo llenas van a reclamar los padres. Llena el libro. Si el alumno ya entendió con 5 ejercicios, ¿para qué le pones otros 40? Para que acabe el libro. Lo vas a quemar. Ya no hace falta. Enseñanza diversificada y no instrucción unitaria, todos parejo. En mi familia fuimos 8 hermanos. Cuando mis padres nos llevaban a comprar helado, nos preguntaban, ¿tú de qué quieres el helado? Pues yo de vainilla, yo de chocolate, yo de quién sabe qué tanto. Se hacía bolas, mi papá decía, todos de limón. Sí, bueno, ¿para qué nos preguntó? A fin de cuentas, eso es lo que hacemos hoy. Cada alumno tiene aspectos diferentes, ritmos de trabajo diferentes, entradas de información preferidas, y tenemos que hacer esta diversificación. El reto actual de la educación está más en este aspecto de la diversificación, cómo aprende cada alumno, porque en realidad no existe el grupo es una abstracción. Yo tengo personas individuales con características individuales en un grupo, el grupo no existe. Y es ahí el talento del profesor, que si lo hace más un taller que una clase magistral, lograría otros efectos. Tengo una imagen del siglo XIV de lo que eran las clases en el siglo XIV. Y está el profesor así en un taburete altísimo, lo que era la cátedra. Los alumnos de la primera fila eran los estudiosos, los nerds, tomando nota, todos atentos, y los de atrás, lo que pasa también, hablando, otros ahí bromeando. Había alumnos dormidos. O sea, no ha cambiado nada del siglo XIV a la fecha. Lo único es que la cátedra es más bajita, pero no ha cambiado. Porque seguimos haciendo algo unitaria. Y la educación del futuro tiende básicamente a la diversificación, cómo cada alumno puede aprender un mismo contenido en un grupo heterogéneo. Más la evaluación formativa y cualitativa que la sumativa, voy a decir, la final, pasas o no pasas, y cuantitativa. Repito, muchos elementos no se pueden medir con número. Concretamente una redacción. Yo hago una rúbrica y le puedo decir en una redacción al alumno qué vocabulario empleó, cuál es la sintaxis utilizada, la creatividad de las ideas, de qué manera es adecuado el tema al destinatario que yo le puse como objetivo, y puedo hacer rúbricas, le pongo características y niveles, y el alumno de antemano puede saber en qué nivel está aquella redacción. Y puedo poner también ortografía y lo que quieran, hasta la letra si quieren. Pero es una rúbrica. Y él puede saber si sacó un nivel más bajo, qué le faltó para llegar al nivel alto. Él lo ve. Y no que diga todo en general, es un promedio general que me oculta mucha información. Formar más el espíritu de innovación y empresa y no fórmulas y respuestas estándar. A veces queremos hacer nosotros también cursos para ser los empresarios. Es que no hace falta incrementarlos cuando todo el modelo educativo que tenemos forma en los alumnos este tipo de actitudes ante la vida. Ese es el libro que he escrito, donde voy a sacar algunos aspectos ya más dirigidos a esto. Mindware no significa, no existe ni en inglés, vamos. Mind es mente y ware es como software y hardware. Es saber cómo funciona el cerebro. El enseñar menos y aprender más parte de que sabemos mucho más del cerebro que antes, y tendríamos que utilizar esa información para que nuestro claustro de aprendizaje fuera mucho más efectivo, que no lo estamos haciendo. Es para allá.
Yo parto de un triángulo del aprendizaje que está en una de mis obras, en el universo de la inteligencia, porque el aprendizaje tiene tres lados. Hay factores cognitivos, hay factores socioemocionales y factores fisioneurológicos. Generalmente consideramos que el aprendizaje dentro de la escuela son factores cognitivos, como si yo tuviera cerebros sentados ahí. El adolescente, para educarlo, ¿por cuál de los lados es más fácil que tenga acceso a él? ¿Por el cognitivo? ¿Cuál? Socioemocional. Y ahí está la puerta de entrada. Ahora, donde no entre por ahí, el adolescente cierra la puerta. Nosotros no tenemos acceso a los adolescentes si ellos no nos abren la puerta desde dentro. Yo no la puedo forzar. Ellos la van a abrir desde dentro. En base a que me sintonizo con ellos, entiendo, y los otros factores van a empezar a funcionar. Pero primero es el socioemocional. Y luego vamos a ver por qué. Cuando veamos ya más de neurología, se van a dar cuenta que realmente lo que abre las puertas del aprendizaje, incluyendo adultos, la mayoría son aspectos socioemocionales. Hay factores fisioneurológicos. Por ejemplo, la alimentación afecta considerablemente el funcionamiento neurológico y el funcionamiento de las habilidades cognitivas. Algo que tendrían que evitar los adolescentes es el consumo exagerado que hacen de carbohidratos refinados. Todo lo que es azúcar, todo lo que significa embutidos, todo lo que significa refrescos, sobre todo de gas. El gas que tienen los refrescos engaña al cerebro y no permite que asimile el hierro, que es fundamental para el funcionamiento neurológico. Cuando ven a los adolescentes tan irritables, a veces es porque están comiendo algunos elementos que les están haciendo daño, pero les encantan. Y eso entra ahí en el funcionamiento fisioneurológico. De manera que siempre tenemos que entender cuál de esos factores que pueden estar ahí, eso lo pongo, repito, en un libro, en el universo de la inteligencia, porque a veces somos muy simplistas. Queremos entender que todo el aprendizaje de un alumno depende del material, o depende del método, o depende de cómo dé la clase. Ojalá fuera así de simple, pero no lo es. Cuando nosotros les pedimos que hagan un procesamiento literal, esa es la parte del cerebro que se estimula, del hemisferio izquierdo. ¿Qué proceso intelectual es el que se hace para este conocimiento literal? Memoria. Cuando aprendemos algo de memoria, ¿lo entendemos? No siempre. Por ejemplo, los niños cantan el himno nacional mexicano. ¿Lo entienden? A ver, para ustedes, ¿qué significa el acero aprestad? La espada en la mano. ¿Y el bridón? El caballo. O sea, vamos a la guerra, prepara la espada y el caballo. ¿Creen que un niño, bueno, yo creo que ni sus alumnos de prepa lo entienden, ¿eh? Un día háganle saber qué significa el acero aprestad y el bridón. Sí, no sé, pero está almacenado ahí. En un pueblo de México, en un pueblito, en la iglesia, tenían un cántico religioso que decía: soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Y lo cantaban. Había una viejita que no entendía mucho esto, era de memoria, y cantaba a voz en cuello lo siguiente: soy la vieja que andaba perdida, lejos, lejos con otro señor.
Eso sí lo entendía la señora. Se dan cuenta que cuando hay un conocimiento literal, resulta que es muy poco y se pierde muy rápido. Ahí no está el foco de la educación actual, ¿eh? Olvídense, si ustedes hacen exámenes y están cuidando que no saquen acordeones o que no traigan acá o que les comuniquen no sé cómo, es un examen de memoria. Están preparando a los alumnos para 1950, donde no teníamos información accesible y sí la tenía que guardar aquí. Todos sus alumnos tienen acceso a internet y cada vez va a ser más accesible, más barato y más rápido. Entonces, ¿por qué me desgasto yo trabajando esa parte? Cuando hay procesamiento de alto nivel, ¿qué procesos son de alto nivel? Análisis, síntesis, juicio crítico, resolución de problemas, toma de decisiones y sobre todo esta parte es la fundamental, es el lóbulo prefrontal. Esa parte es el cerebro ejecutivo que reúne toda la información que le llega por otras partes del cerebro y por otros sentidos, los junta y da una respuesta. El lóbulo prefrontal también, sobre todo la parte derecha, es el que genera las emociones positivas. La alegría, el entusiasmo, el gozo, la esperanza, todo eso lo procesa el hemisferio derecho prefrontal. Y además, ese del que depende, cuando hablamos de criterio, cuando hablamos también de juicio en general, la parte del cerebro que lo hace es ese. Por eso, cada vez que hacemos a los adolescentes pensar, auténticamente pensar, estoy estimulando esa parte. Y es la parte con la que vamos a vivir el resto de la vida para hacer las funciones más trascendentales. Pero es la última parte del cerebro que madura. Y madura diferente en la mujer y en el hombre. En la mujer madura alrededor de los 20 años de edad. ¿Y en el hombre? No, tampoco digan nunca. ¿Cómo que? No. Aunque nos vean así, sí maduramos. Esa madura a los 25. Quiere decir, es la última parte, porque el lóbulo prefrontal es el que dilata la respuesta ante un impulso o ante un estímulo. Es como el freno, vamos, de un carro. Y las hormonas son los aceleradores. En la adolescencia se combina que no hay frenos y sí tienen un motorón, que por eso cometen errores y por eso los adolescentes, más que las adolescentes, son más temerarios. Prohíbanle algo a un adolescente y con eso es lo que van a lograr. Es la mejor forma de lograr algo de un adolescente. Prohíbanselo y es lo que va a hacer. Porque le atrae el riesgo, el peligro, lo desconocido, lo prohibido. Y fíjense cómo tiene también connotaciones morales esta formación del lóbulo prefrontal. Repito, aunque la madurez se alcanza en esa edad, no madura solamente por la agenda de la naturaleza que ya le toca, pues si no bastaría esperar y todos seríamos sensatos y seríamos muy cuerdos. Pero hay gente que puede tener 45 años y que no hay nadie ahí en el lóbulo prefrontal. Piensa, ¿qué es eso? Oye, pero espérate un poquito, ¿qué es eso? No saben. Porque eso depende del lóbulo prefrontal. Si queremos inclusive que a nivel de conductas, a nivel de comportamiento, sean personas que tienen más, llamamos autodisciplina y autocontrol, lo que ejerce el autocontrol es el lóbulo prefrontal.
Y es por eso que es tan importante desde niños, pero ya en el caso de ustedes ya están en las últimas oportunidades antes de que, no ustedes, sus alumnos, perdón. Bueno, algunos de ustedes también, pero sus alumnos necesitan mucho desarrollar esta parte para que puedan tener un poco más de vida controlada por ellos y no que los impulsos son los que lo regulan. Cuando hablamos de que la madurez tiene que ver con pasar del principio del placer al principio de la realidad, equivale a que el lóbulo prefrontal es el que nos dice, no te puedes basar solamente en me gusta o no me gusta, qué es conveniente, qué es necesario. Y la respuesta a esa pregunta la da el lóbulo prefrontal. La educación, lo que tienen que aprender nuestros alumnos, es cómo les voy enseñando todo esto cuando les digo, espera. Los problemas de disciplina que tenemos es que no les enseñamos desde niños esto. Las aulas mexicanas son de las más ruidosas que conozco en el mundo. De las más ruidosas. A veces los mismos profesores tienen voces estridentes que están sobreestimulando el sistema nervioso del adolescente que de por sí es frágil y todavía con los gritos lo exasperan. Cuando el adolescente entiende mejor, si le hablo más abajo el volumen, a veces hago espacios y silencios. Y si le pido que haga silencio el adolescente. Es importante enseñarles el silencio porque tiene que ver con el lóbulo prefrontal. Ya ahora casi no concebimos un adolescente que pueda estar en silencio y el símbolo es siempre con unos audífonos para decir no oigo a nadie y no estoy en contacto con nadie. Eso tiene que ver con un problema de educación del lóbulo prefrontal. Por eso todo lo que hagan de reflexión, les dejan que les resuelvan un problema o un experimento, díganles por qué y cómo, o que les generen 2 o 3 diferentes alternativas. Todo eso es del lóbulo prefrontal. Cuando cometen un error de conducta, no basta solamente que pidan perdón, sino decir, a ver, siéntate a pensar. Y eso les suena rarísimo, siéntate a pensar. Fíjense que eso lo veo mucho, por ejemplo, a los niños franceses, les enseñan un autocontrol desde muy pequeños y ellos manejan el rincón de pensar desde que son pequeños. Y cuando ven que están perdiendo el control de sus conductas, ellos mismos dicen, ¿me puedo ir al rincón de pensar? Y no lo ven como castigo, sino como diciendo, ya estoy así. Y se puede utilizar como tiempo fuera. Antes de que cometas un error, aléjate. Y eso lo hace el lóbulo prefrontal. En los deportes competitivos, tipo el básquetbol, donde hay mucho contacto físico, el entrenador siempre observa cuando un jugador está perdiendo la cabeza y puede agredir y lo van a castigar y lo van a echar, entonces les dice, tiempo fuera, siéntate y que entre otro. Mientras espera que él piense antes de cometer el error, pero esa es una función del lóbulo prefrontal. Antes de cometer el error, espera. Silencio. Si eso lo aprendiéramos nosotros, tendríamos mucho menos problemas, inclusive a nivel de pareja, porque fíjense, las veces que nos hemos dicho barbaridades, y que dicen, ay, pero ¿cómo le dije esto? ¿Qué barbaridad? Pues sí, se me fue la mano, pero ay. Porque te falta lóbulo prefrontal, tengas la edad que tengas. Y ahí tendríamos que hacer lo del básquetbol tiempo fuera, no para que entre otro tampoco, no, pero pues sí, espérate. No estamos en la mejor posición. No estamos en la mejor posición. Mejor cállate, no hables. Eso yo veo que hay países que se los enseñan a los niños y eso no depende de la cultura, depende cómo los padres hacemos esto. Porque no me digan que es otra especie lo que hacen con los franceses, porque también tienen lo suyo. Los parisinos tienen una cara así casi todos. En francés les dicen muy elegante, trae la gueule. Pero la gueule traducido sería como la jeta. Traen una
así, ¿no? Y curiosamente le empiezan a copiar desde niños por las neuronas espejo, de ver a los papás así, ven a los niños ya chiquitos, así. Ya tienen la guel, los chiquitos, ¿no? A mi nieta cada vez que pueden se la llevan a otro lado, conviven con nosotros y para que no se le haga la guel, porque donde conviviera al rato estaría igual, ¿eh? Entonces, esta parte que afecta a tantas dimensiones de la vida humana, la podemos desarrollar nosotros simplemente con que toda nuestra metodología, las tareas, las explicaciones y los mismos exámenes obligaran a pensar, a pensar. Y si se equivocaron, tendría que decir, encuentra el error, piensa, ¿en qué te equivocaste? Y que pudieran regresar. Van a encontrar que hay más problemas de conducta y aprendizaje en los chicos que en las chicas. Y aquí tienen la explicación. Los hombres tenemos, ¿cómo estamos hechos? ¿Qué cromosomas tenemos? XY, y la mujer XX. Bueno, el cromosoma X tiene 10 veces más de terminales de control de conductas y de todo lo que es el ser humano. Cuando al hombre le falla lo que tiene en el cromosoma X, no tiene el otro X para pedirle ayuda. La mujer sí. No, pero no se crean mucho las mujeres, ¿eh? Nos tienen que comprender más a nosotros. Somos el sexo débil, ¿eh? Desde el punto de vista neurológico, tenemos más debilidades. Hay 6 problemas de aprendizaje de chicos por 1 de chicas. Hay 4 niñas hiperactivas, 4 niños hiperactivos por 1 niña. Esa es la proporción. Y tiene que ver con este elemento. Es por eso que sí, desde pequeños tenemos que cuidar más a los chicos que a las chicas. Corren más riesgos de problemas de conducta y de aprendizaje. Por ejemplo, el autismo y el Asperger y compañía casi es una deficiencia masculina. Casi no hay niñas y de niños son muchos. La violencia es más masculina que femenina porque falta trabajar esa parte. Por eso cuando vean que tienen en sus grupos algunos problemas de conducta o sobre todo conductas disruptivas, van a tener que atender a los chicos que activan todo esto. Las chicas en general esto no lo hacen. Puede haber alguna, porque repito, si hay proporciones, digo, pues en mi grupo me tocaron el porcentaje de chicas de todo México lo tengo yo. Pues puede ser, pues les tocó estas niñas. Pero esta es la explicación de por qué hay más problemas con chicos que con chicas. Esto de los neurotransmisores es fundamental. La sinapsis química opera así. Cada vez que en la mente hay una comunicación entre neuronas, pues habíamos sabido muchos de la comunicación eléctrica, pero la combinación química estoy viendo que tiene mucha más influencia en conductas, estados de ánimo y aprendizajes. Y más o menos así funciona. Hay 3 neurotransmisores que en especial afectan a los adolescentes. Una es la serotonina. Es la que provoca en el cerebro reacciones de calma y relajación. Estamos tranquilos, estamos más apacibles. Regula el aprendizaje. Esta es otra de las causas de la atención. Si no pueden poner atención, quiere decir que en su cerebro hay pocas cargas de serotonina. Y modula la sensibilidad. Quiere decir, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Los chicos más agresivos, que inclusive pueden llegar a ser crueles, tienen poca serotonina. Se ha visto que los torturadores casi tienen ausencia de serotonina, entonces no sienten
lo que pudiéramos llamar empatía. Dice, pero estás haciendo sufrir. No, así es. No, ¿está llorando? Ay, es que no sé qué. No lo perciben. Y tiene que ver con la serotonina. Aquí también interviene mucho la alimentación, porque sí hay comida de la que sacamos serotonina y tiene que ver con algunos productos lácteos que nos ayudan para procesar todo esto, para que estemos equilibrados. También en el libro El Universo de la Inteligencia tengo un capítulo que se llama Alimentación para el Aprendizaje, donde digo, mira, esto es lo que conviene que consuman. Otro neurotransmisor fundamental en los adolescentes es la dopamina, que da las sensaciones de bienestar y creación de recompensa. Por ejemplo, lo podemos tener anticipadamente cuando preparamos un viaje y lo estamos disfrutando desde la preparación del viaje. Yo ya tengo dopamina, entonces nos sentimos muy bien. O cuando estamos disfrutando de algo. En ese momento en nuestro cerebro hay dopamina que son como gratificantes naturales. Y también es el enlace entre que emocionalmente me sienta cómodo con lo que estoy aprendiendo y se va a la memoria a largo plazo. No hay forma de que se quede en la memoria a largo plazo patrones o procesos si no hay algo que me haya gratificado. Si ven a los alumnos aburridos o sobrepasados por lo que están estudiando, hay fracaso, no hay dopamina, seguro, cuando sienten que no pueden con el reto o que les queda flojo. Y entonces estarían más o menos en esta actitud. Esta niña no tiene dopamina. Y así están sus alumnos, a veces. Y el otro es la norepinefrina, que interviene en la concentración vigilante. Tiene que haber un equilibrio entre serotonina y la norepinefrina, de manera que lo podamos equilibrar. Y funciona entre situaciones de estrés. Hay un estrés que es creativo, que yo debo estar atento sin que llegue a abrumarme la cantidad de estrés, porque entonces entra el cortisol. Y con el cortisol entra la adrenalina y todo lo que significa atacar o huir. Pero ya no vamos a funcionar bien. Sobre todo en los chicos, más que las chicas, tendríamos que ver que no tuvieran. Y esto tiene que ver mucho con el consumo de grasas animales, que curiosamente los hombres somos más carnívoros que las mujeres en proporción. Vamos al restaurante, los hombres carne, las mujeres ensaladita. Y pasa mucho eso, somos muy carnívoros y tiene que ver con esto. Porque además, miren, el cerebro no ha cambiado desde Cromañón como instalación. Tenemos la misma capacidad instalada de Cromañón que nosotros, y así como inventábamos la rueda, con la misma capacidad estamos mandando satélites y ondas espaciales por el uso que hacemos de él. Pero inclusive la configuración que tenemos los hombres es para seguir siendo cazadores. Tenemos una masa muscular más grande, masa ósea más potente. Tenemos en nuestro ADN la capacidad de ubicarnos y de orientarnos, porque desde Cromañón teníamos que ir a cazar, nos alejábamos del aldelo, decíamos, ¿y cómo regreso? Y teníamos que desarrollar automáticamente medios de orientación, que por eso los hombres somos en general más orientados que las mujeres. Los hombres por eso necesitamos agresividad, porque necesitábamos pelear para comer. Y la mujer está más diseñada para proteger al clan, para cuidarlo, y todo su cuerpo está en consonancia con eso. Por eso a los hombres, ustedes ven a los niños que cuando salen a recreo se ponen a jugar y buscan amigos para jugar, para competir, es el cazador. Y las niñas salen y se sientan a hablar, ya habían hablado toda la clase, pero salen y vuelven a hablar.
Llegan a su casa y tienen que hablar por teléfono. La viste todo el día, pero me faltó decirle, y no acaban nunca, porque parte de la función del cerebro femenino que viene desde nuestra prehistoria es eso. Era la que cuidaba, protegía. La oxitocina que produce la mujer cuando amamanta, por ejemplo, es lo que le da esa sensación que le llamamos el instinto materno. Los hombres no lo tenemos, eso. Es más, los hombres no nos enteramos, no hay ningún cambio en nosotros cuando estamos esperando un hijo. La mamá le cambia todo. Yo de hecho he visto que si la pareja persiste después de los 6 meses del primer hijo, tienen buen pronóstico. El problema no es cuando se casan. A ver qué pasa con el primer hijo, porque el hombre se siente que no está atendido y que está solo con el hijo, y la mujer dice no doy para más, y ahí empiezan los problemas, ¿eh? O sea, seguimos siendo cromañones, unos más que otros, pero aquí les quiero comentar algunas partes importantes del cerebelo. Miren, esto en un adolescente son las áreas que más suelen funcionar. Pero me quiero dedicar a la amígdala. Ya hemos hablado del hipocampo, la memoria a largo plazo. Aquí está el núcleo accumbens para la dopamina, lo que nos da la sensación de bienestar, en fin. Ya hemos hablado del óvulo prefrontal. El cingulado anterior anticipa la gratificación. Ese es el que funciona cuando tenemos capacidades sociales, y si no, vamos a tener problemas de socialización. Pero la amígdala es muy importante en la adolescencia porque regula el umbral diferencial. El umbral diferencial es la cantidad de estímulo que yo necesito percibir para captar ese estímulo. Por ejemplo, de sonidos tenemos un umbral diferencial. Un perro tiene un umbral diferencial más alto, oye más que nosotros. En la vista tenemos un umbral diferencial de colores. Podemos ver del rojo al violeta. No vemos el ultravioleta o el infrarrojo. Pero resulta que ese umbral diferencial lo puedo alterar. Los adolescentes que escuchan la música a muy alto volumen van a reducir el umbral diferencial. Y si escuchan una música a un volumen audible, dicen, no lo oigo ya, no lo oigo. Las mamás cuando saturan el umbral diferencial de sus hijos, hablan y hablan y hablan, llega un momento en que no las escuchan auténticamente, ¿eh? No las escuchan, porque ya viciaron el canal. Los gustos por la comida dependen del umbral diferencial, porque dicen, todos los seres humanos del planeta comemos lo mismo cuando nacemos, leche materna, y tiene la misma constitución. Cuando empezamos a salir de la leche materna, nos empiezan a dar alimentos que ahí sí dependen de la cultura. Por ejemplo, en México, comemos mucho picante. Y hay personas que ya no les sabe la comida si no tiene picante, que decir, ya bajaron el umbral diferencial. Es que no sabe a nada, uy, pues, está sabrosísima, pues ya no la siento. Ya bajaron el umbral diferencial. Cuando estaba en España tenía varias familias mexicanas y recuerdo que un niño de 4º año iba a hacer su cumpleaños y los abuelos iban a ir de aquí a verlo allá para su cumpleaños. Y dice, fíjate Isauro, que les pedí a mis abuelitos lo que nos gusta allá en México y que aquí no hay, de lo que se están perdiendo los españolitos. ¿Qué creen que le pidió? O sea, ¿cómo se llama? Paletas enchiladas, todo eso, todo lo que comemos. Dicen, hombre, de lo que se están perdiendo, se van a volver locos cuando lo prueben. Hizo la fiesta, empiezan los niños, ¿qué es esto? Y él asombrado, decir, ¿cómo no les gusta? Si el umbral diferencial no reconoce como satisfactorio, lo va a rechazar. Y lo que ya entró, empieza a pedirlo, porque le provoca gratificación. Aquí el asunto es
cómo nosotros les vamos dando a los niños desde pequeños alimentos que luego decimos, ¿y cómo se lo quito? Es que ya hay una memoria neurológica que en ese umbral diferencial dice, esto es gratificante y esto no. Pero les voy a decir algo más, que es lo grave. A nivel sexual, he visto que se fijan umbrales diferenciales. Cuando los adolescentes se aficionan a la pornografía, cuando se casan, ya no reconocen como no hay niños aquí, ¿verdad? No. Ya no reconocen una relación de pareja porque su amígdala solamente reconoce la autogratificación y no tienen relaciones satisfactorias. Y empieza a haber problemas de relación, por supuesto. Igual las personas que se aficionaron cuando eran jóvenes a la prostitución y se casan, sí, bueno, ya se casó, ya que tiene que ir a buscar. Pues vieran que no, que siguen buscando lo que está grabado en esa memoria de umbral diferencial. Si no, ¿cómo se explican que existan los sadomasoquistas? Que la gente para experimentar un orgasmo se tenga que dar azotes y quemar y patear, que diga, ay, ¿qué es esto? El umbral diferencial se ha hecho escasísimo y si no tienen ese tipo de prácticas, que pudiéramos decir ya de crueldad, de dolor, no experimentan placer. Nosotros podemos deformar el umbral diferencial impresionante. Y todavía hay más. Dentro de las desviaciones sexuales está lo que se llama las prácticas de snuff, que es si alguien no mata a la persona, no experimenta orgasmo. Quiero decirles que muchas de estas chicas que desaparecen y que nunca se encuentran, muchas están siendo víctimas de este tipo de prácticas. ¿De qué manera hemos deformado el cerebro porque no nació así? ¿De qué manera lo fuimos deformando y fuimos acortando el umbral diferencial al grado que ya no percibo una satisfacción más que en un mínimo input, al grado como estamos así? Y eso normalmente se forma después y en la adolescencia. Sus alumnos están en ese proceso de que muchas funciones de la vida que vamos a llevar de adultos están buscando cuánto es mucho y cuánto es poco. Y es por eso que encontramos adicciones, porque ya la adicción equivale, ya no puedo prescindir de ello. O sea, un adolescente que se metió con la pornografía cada vez es más adicto y cada vez tiene menos autonomía para poder funcionar. ¿Dónde se explica esto? Neurológicamente hay explicaciones. Y vean cómo no pasa nada, sí pasa, y lo graba el cerebro. Unos de las células del cerebro que no habíamos considerado mucho se llaman astrocitos, que son células gliales que sirven de enlace a lo que las neuronas hacen, pero los astrocitos tienen muchos receptores hormonales. Según la emoción que tengan para aprender, es la secreción de hormonas que tenemos, y por eso decíamos, puede haber endorfinas, puede haber cortisol, o depende qué hormonas, según la emoción que tenga. Según la intensidad de la secreción, se va a la memoria a largo plazo y se consolida. O sea, se cristaliza el aprendizaje. Gracias a esto. El funcionamiento de las neuronas no es lo único. Los astrocitos, que tienen esas formas, son fundamentales para el aprendizaje y tienen que ver con emociones. Por eso lo que veíamos, hacer interesante las clases, provocar en ellos dopamina de manera que se sientan bien. Por eso las emociones es el ambiente de aprendizaje. En un ambiente negativo van a tener cortisol con todo eso.
y el lóbulo prefrontal se bloquea y solamente atiende lo más importante, que es cómo sobrevivo al riesgo que experimento. Y si es un ambiente positivo, van a haber endorfinas. Y esto se nota cuando uno entra a un aula, uno se da cuenta cómo están, caras distendidas o tensas, gritos o palabras amables, participación respetuosa o agresiones. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y todo depende, otra vez, de cómo el aprendizaje requiere de muchos elementos que debemos cuidar. Otra forma de ponerlo es esto. La memoria implícita, la memoria en general, la preparación tiene que ver con el clima que yo tengo en el aula. Si es un clima positivo, otra vez endorfinas, optimismo y estimula el lóbulo prefrontal, que hemos dicho es tan importante. Si es un clima negativo en la clase, amenazas, gritos, sombrerazos, castigos, caras largas, cortisol, ansiedad y la reacción de ataca o huye. La memoria explícita sí tiene que ver con el contenido, lo que aprendo. El otro es cómo lo aprendo, en qué ambiente lo aprendo. Y este tiene que ver con actividades en aula que conecten emocionalmente a los alumnos con el contenido del aprendizaje. Básicamente que sea algo divertido para ellos, algo que les interese. El otro aspecto es este. Los adolescentes necesitan dormir más que los niños y que los adultos, y están durmiendo menos. En un típico ciclo de 8 horas, ustedes ven aquí esto que está en rojo, que se llama sueño REM. Son iniciales en inglés que significan Rapid Eye Movement. En esos momentos, en esos 4 momentos, los ojos se mueven muy rápido, y esto también quiero decirles que se hace con personas, adolescentes o niños dormidos, y mientras está uno viendo qué pasa en su cerebro. En ese momento, en el sueño REM, es cuando todo lo que aprendimos se va a la memoria a largo plazo. Todo lo que aprendimos se va a la memoria a largo plazo, y solo ahí. Nunca habíamos considerado la importancia que tiene el sueño. Y estamos hablando que tiene que ser de noche, porque a fin de cuentas seguimos siendo parte de la naturaleza, pertenecemos al reino animal y estamos regulados por el sol. Otra cosa está que hayamos inventado luz artificial y hemos alterado lo que se llama el ritmo circadiano, todo alrededor de un día. Los adolescentes en México están durmiendo entre 4 y 5 horas. Y el problema está que los padres son unos ingenuos, y cámbienle la palabra, son unos ingenuos. ¿Cómo le permiten a un adolescente que se vaya a su habitación con algún equipo conectado a internet? Dices que está chateando, están viendo mucha pornografía los adolescentes mexicanos. Y los papás, ay, pero mi niña, ellos y ellas están entrando mucho a pornografía. Y aquí la idea es, no se lo pueden llevar. Todas las pantallas de alta definición, que ya son todas, producen una luz muy parecida al azul, tiende más al azul. Y esa luz engaña al cerebro haciéndole pensar que son las 10 de la mañana. Por eso, si nosotros vamos a tener que trabajar en pantallas o por diversión, es lo peor que podemos hacer. También nosotros nos afecta el tener pantallas antes de dormir. Si tienen que trabajar, les voy a recomendar, hay un programa para las computadoras que se llama F.Lux. Es gratuito, F.Lux. Lo programan según a qué horas quieren que empiece a actuar y va cambiando la luminosidad, y en lugar de que sea azul, se va tornando como rojiza, un poco para ir bajando esa intensidad,
Y lo van a ver porque si lo ponen de noche, tiene ahí para decir desactivar el F-Lux y ven inmediatamente la luminosidad y los colores. Las iPads, ya la última actualización tiene un programa en luz y algo así que se llama Night Shift. Y tiene uno ahí y activen ese Night Shift, que también va cambiando las pantallas. No sé si exista en Android, pero en iPad tienen eso. Eso por si tenemos que trabajar, ni a nosotros nos conviene trabajar con pantallas por la noche. Seguimos siendo miembros del reino animal y dependemos del sol y de su ciclo. Esto también para que cuando puedan a los padres les vayan diciendo que cancelen que sus hijos tengan este tipo de equipos en su habitación. Quiero que escuchen este audio para que vean qué es lo que sucede cuando no lo hacemos. ¿Le puedes dar al espaciador, Mario, por favor? Solo al espaciador. El volumen, no se escucha. ¿Sabes qué, Mario? Regrésala, hay algo del volumen. Dale otra vez al espaciador y a ver si ya está el volumen. She doesn't like her school and she wants to get it demolished. So she goes to a demolition experts and tries to convince them. Hello, Intercore. Hi, is that the demolition place? It is, yeah. Could you help me to destroy my school, please? Just bear with me a second. Hello. Hi. Oh, but what school do you go to? I go to a school in Dublin. And you want it demolished? Yeah. Do you use a big wrecking ball or how do you knock it down? A big ball. Right. Well, hold on 1 wee second, please. Hello? How are you? My name's Becky. Yes. I have a proposal for you. Go ahead. Are you the demolition man? Yes. You're the top boss, yeah? Go ahead. What's the crack? Hello? I want you to help me destroy my school. You want it blown up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want done. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? I don't know if I get away with that now. You will, nobody likes them. They give me extra homework on a Friday and everything. Where are you calling from? From Dublin. What school in Dublin? The one that's about to fall down. There's a lot of schools in Dublin about to fall down. And how much would it cost to knock it to the ground? It depends how big it is. Give me a ballpark figure. Figure. He's not there. Give me a ballpark figure. Oh, jeez. Where is that thing? Is this a demolition company or a joke factory? It's a joke factory at the minute, hey. It's a joke factory. Listen, are you going to come and knock my school down or what? Well, Shirley, can you fax me through a photograph or a site plan or something? Right, I'll fax you through a plan of the school and my teachers' names. Yeah, no problem, yeah. And you just make sure that they're all in the building when you knock it down. You put all their names on it. I give you a price for each individual teacher. Brilliant. Yeah. When the school falls down, will it make a crash or a wallop? When they say hey in Belfast, it'll make a big bang. Sounds good. Oh, listen, I'll talk to you later, top man. Sound, good luck, hey. You look after yourself. Fill your boots, man. Right? Good luck. ¿Se dan cuenta que
Esto es un drama lo que vivimos. Ahora, imagínense, una niña de 9 años ya está así, cuando les llegue a ustedes ya voló la escuela, ¿eh? Y no podemos decir que sea una niña torpe, ni mucho menos, es una niña muy inteligente, pero que la educación le debe un cambio. Bien, vamos a dejar esta frase de Montaigne es importante. Hay un libro que ha editado, que ha publicado la UNESCO, que se llama así, Una cabeza bien hecha. Bien, creo que había unos momentos de preguntas, ¿verdad? Me dijeron que les dejara 15 minutos de preguntas. ¿Cómo lo hacen? Como levantando la mano. Sí. Ok, gracias. ¿Quién más? Sí, buenas tardes. Soy Gregorio Luján, venimos de una escuela de Catepec. Hace algún tiempo tuve la valiosa oportunidad de asistir a un curso de introducción a la musicoterapia para el aprendizaje. Y ahí nos explicaba el terapeuta que parte del empleo que hay que hacer, a lo mejor con los chicos, es trabajar un poquito de lo que usted mencionaba en cuanto a la emoción, de relajación al cerebro, y se podía trabajar con un poco de música clásica para llegar a ese punto. Sí. ¿Es esto pues factible? Sí. Ahora, yo hago una aclaración, miren, la música que mejor sintoniza las ondas cerebrales es la música barroca de movimiento largo. No es cualquiera, ¿eh? Yo veo que no, por ejemplo, no funcionan algunas músicas clásicas, por ejemplo, la de Beethoven no, para lograr este objetivo. Música barroca de movimiento largo. Por ejemplo, de las 4 estaciones de Vivaldi, solo el invierno funciona para este objetivo. Ya con eso pueden ver porque esa música tiene 60 compases por minuto y logra sintonizar al corazón para que lata a 60 pulsaciones por minuto. En ese momento la respiración se hace lenta, profunda y rítmica, y el cerebro produce las ondas más productivas para el aprendizaje, que son las ondas alfa, que las tenemos en momentos de relajación. El niño antes de los 5 años casi todo el tiempo está en ondas alfa, por eso los niños pequeños aprenden tanto, porque están en ondas alfa. Son las mejores ondas para aprender y se pueden propiciar haciendo ese tipo de ejercicios que les digo. Respiración lenta, profunda y rítmica. Por la nariz, no por la boca. Y relajo conscientemente todos los músculos de la cabeza a los pies. Lo podemos hacer sentados, no necesariamente acostados. Puede llegar un momento en que yo sienta que bajo todavía a otras ondas que se llaman las ondas zeta. Esas son como somnolencia y son también muy efectivas. Las mejores son esas dos, alfa y zeta. Y ahí el aprendizaje es impresionante. De hecho, hay veces que para trabajo con adolescentes que tienen un autoconcepto muy deteriorado o que tienen serios problemas en su vida, la única manera que he visto es primero enseñarles este tipo de relajación y cuesta trabajo porque no están acostumbrados. Pero una vez que logran hacer la relajación, a veces se tarda unos 5 sesiones, ¿eh? No es tan fácil, sobre todo si ha habido mucho problema. 5 sesiones. Y al final llegan casi a hipnosis y puede uno mandar mensajes positivos de cambio, de creencia en sí mismos, de confianza en sus recursos e inclusive borrar
algunos archivos que hacen mucho daño al adolescente, de fracasos, de pleitos, de discusiones, fracaso en general. Y es una forma de rehabilitarlos, ¿eh? Y yo no he encontrado otra forma más rápida que esa, en base a música y relajación. Con ellos sí lo hago acostados para que sea más fácil esa respiración, así más que sentados. Pero hace una maravilla la música barroca de movimiento largo. Otra pregunta. A ver, allá está el micrófono. A la persona que le den el micrófono puede preguntar. Buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es si usted recomendaría alguno de sus libros para que lo leamos con los adolescentes, con chicos de 16 años tal vez. No son libros para adolescentes, son para ustedes. Yo para adolescentes, miren, yo sugiero empezar con biografías. Tomen en cuenta que el pensamiento más primitivo, sobre todo el inconsciente, no entiende lenguajes tipo aristotélico, no es filósofo, aprende mucho con imágenes. Así como al niño, para enseñarle valores, me refiero al niño de 10 años para abajo, hay que enseñarle a través de los cuentos, y al personaje principal se le ponen las características que yo quiero que el niño vaya aceptando. Pero no tengo que hacerle luego la moraleja, así es como tú tienes que hacer porque matan esto. Simplemente le ponen en niños pequeños esto, y con adolescentes escojan biografías de aquellas actitudes o valores que quieran que ellos aprendan. Y entonces se lee sobre la biografía y los ponen a hablar sobre ello. El problema está que como no les hemos acercado biografías, ellos buscan las suyas. Y entonces no les extraña, pues a mí me encanta Lady Gaga, pues va a vivir como Lady Gaga, porque los adolescentes introducen valores, actitudes y formas de pensamiento por los héroes que admiran, como el niño o los cuentos. Y ahí es donde tengo que aprovechar yo esta situación sugiriendo, y ahí ya saben que hay, gracias a internet ustedes pueden buscar, si dicen, pues yo quiero algo más de constancia, ¿qué biografía le voy a poner? Yo quiero algo más de fuerza de voluntad, ¿qué le voy a poner? Quiero algo más de convivencia, ¿qué personaje le voy a poner? Y los pongo a leer y luego a discutir entre ellos. Pero biografías. ¿Okay? Sí, buenas. ¿Dónde están? Acá. Bueno. Acá. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan benéfico o contraproducente puede ser las competencias, los concursos en clase? Porque me ha resultado muchas veces que se motivan, que quieren participar, pero en la mitad de o algunos chicos que realmente a lo mejor no están comprendiendo los temas o no tienen el nivel, en este caso soy profesor de idiomas, ya después no quieren participar porque siempre gana ese equipo, se desmotivan, entonces habría que eliminarlos por completo de las como estrategias de motivación en los chicos. Sí. ¿O qué recomendación hay? Miren, yo creo más en el aprendizaje cooperativo que en el competitivo. Bastante competencia van a tener que luego enfrentar para que cuando están en la escuela no les enseñemos primero a compartir. Yo veo mucho, por ejemplo, de hacer grupos de aprendizaje cooperativo donde yo mezcle y haya quien tiene más, quien tiene menos, quien regular, y entonces hacen transferencia entre ellos. El asunto está que a veces uno de estos alumnos dice, yo ya para qué compito, es como si ya nos dijeran, oye, éntrale al maratón, yo no lo voy a ganar nunca, ni me inscribo. Ahora, si lo tomo como diversión es otra cosa, pero por ganar ni me inscribo. Cuando los alumnos entran a competencias que ya las tienen perdidas, a ellos es una descalificación mayor. Yo antes sugiero este trabajo en equipos. Los adolescentes tienen una necesidad de compartir, de pertenencia, de estar en grupo, de aprender en grupo. Lo que sí funciona es que yo les digo, pero se van a encargar de que de ustedes 4 todos entiendan, y ellos se encargan de explicarse entre ellos. Cuando yo me doy cuenta que uno de estos que normalmente no despunta, porque no sabe, le digo, a ver, responde tú. Y van a ver cómo se expande el ego cuando responde y le digo, muy bien. El éxito es autorreforzador y el fracaso también, pero de lo contrario. Si yo tengo éxito, yo sigo haciéndolo. Si fracaso,
tiendo a desistir. Por eso es que no pueden dejar que ninguno de sus alumnos tenga éxito, ninguno. Si fracasa, ese alumno tiene un problema y le tengo que ayudar. Los países que están mejor en educación manejan dos criterios, uno es nivel y otro le llaman equidad. La equidad consiste en que no haya mucha diferencia entre los alumnos mejores y los que tienen más problemas. Los van acercando, de manera que todo mundo esté muy cerca y que esté con capacidades y posibilidades de tener éxito. Porque la competencia sirve solo cuando están en el mismo nivel todos. Si no están en el mismo nivel todos, yo de hecho estoy excluyendo a algunos que dicen esto no va a ganar nunca. Entonces, si yo sí hago así, por ejemplo, ciertos niveles, puede funcionar si yo garantizo que todos tienen la misma expectativa de éxito. Si no, a algunos les va a hacer daño y a otros bien. Pero no puedo, en base a una estrategia, pegarle emocionalmente a un adolescente. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Me llamo José Luis de la Cruz Hernández, Escuela Preparatoria José María Morelos y Papón de La Paz, Baja California Sur. Doctor, dos preguntas. La primera es sobre la música barroca, si afecta en el horario de clase, por ejemplo, ponerla ya sea a las 7 de la mañana, a las 12 de la tarde o en el turno vespertino, o sea, si la música sería igual en cualquier horario. Y la otra pregunta que le quería hacer era si también, por ejemplo, yo soy maestro de física, sería bueno poner, o qué tan bueno sería bueno poner esa música antes o durante un problema, un reto que le ponemos para resolver un problema. Miren, normalmente la música es más inducción que luego lo demás. Es importante que los adolescentes aprendan a trabajar en silencio, Como inducción sí, pero a veces tiene uno que dirigir como una fantasía. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a hacer una relajación. Dejen lo que tengan en las manos, pongan los dos pies sobre el piso, cierren sus ojos, comienza a respirar en forma profunda, toma la mayor cantidad de aire que puedas sin forzar tu organismo, por la nariz, respiración profunda, respira lentamente, toma la mayor cantidad de aire que puedas y despacio. Y respira rítmicamente. Emplea más o menos el mismo tiempo en tomar aire que en expirar. Relaja tus músculos desde la cabeza hacia abajo, los párpados cerrados sin apretar. Relaja sobre todo el eje del cuello, hombros y nuca. Imagina como que si a esas partes enviaras eso que respiras y que te sirve como masaje y lo va relajando. Relaja tus manos y tus brazos. Déjalos descansar. Tus manos, tus piernas y tus pies. Escucha tu respiración. Siente tu respiración. Visualiza la respiración como algo que entra, llega a todo tu cuerpo, recoge toxinas y las saca. Concéntrate solo en tu respiración, lenta, profunda y rítmica. Y escucha lo siguiente, déjalo resonar. Sé lo que quiero. Puedo hacerlo. Lo merezco. Lo haré. Respiren lenta, profunda y rítmicamente. Abran sus ojos. Estírense como si se acabaran de despertar. Okay. Bien. Por ejemplo, ahora en 3 minutos es una inducción. A veces los alumnos fracasan en física porque es muy difícil, no me gusta, es muy problemática y yo les tengo que enviar otros mensajes. Mientras se hace esto, es cuando se pone la música barroca
y empezamos la clase. Hay veces que con ellos hay que durar un poquito más. Yo les dije ahora sí muy rápido, pero este es el proceso, y esto es relajación consciente y es centrarme solo en mi respiración. Bien, pues ya se ha acabado el tiempo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias al doctor Isauro Blanco Pedraza.